Hola, profe, buen día, ¿cómo anda? Buenas. Buen día, buen día. Bueno, ahí se van terminando de unir. Voy a poner a grabar. Recording in progress. Hola a todos. Bueno, la última clase habíamos estado hablando sobre los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Terminamos de ver Gauss, avanzamos con Gauss-Jordan. Vimos sistemas de ecuaciones lineales con constantes, cómo plantear un sistema de ecuaciones lineales, que eran las cosas que toman el examen, que son las cosas que toman el examen. Habíamos visto algo sobre el método matricial, les había quedado a ustedes ver ejemplo, hablamos sobre el método de Cramer y bueno, vimos un ejemplo, a ustedes les había quedado otros. Y habíamos arrancado con la unidad de espacios vectoriales. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre algo que hayan estado viendo. Bueno, entonces seguimos con lo que son los espacios vectoriales. Habíamos dado la definición, axiomas, retomo esto y seguimos avanzando. Dijimos que un espacio vectorial se trata de una estructura algebraica que parte de un conjunto no vacío de objetos que los vamos a denominar vectores, donde están definidas dos operaciones, una es la suma, otro el producto por escalar, y para ese espacio vectorial con esas dos operaciones que tiene definidas se satisfacen 10 acciones. Lo que llamamos objetos, que luego llamamos vectores, y se cumple todo esto, los objetos son los polinomios, las matrices, las funciones continuas, vectores, propiamente dicho, números. Respecto de los axiomas, leyes o propiedades que se cumplen en los espacios vectoriales, dijimos que bueno, si tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial, por ejemplo el vector U y el vector B, su suma también está en ese espacio vectorial. Siempre está bueno para pensar en esto que es tan genérico o abstracto, llevarlo a un objeto determinado, por ejemplo matrices cuadradas de orden 2, porque es fácil de pensar y de entender cada una de estas leyes, propiedades o axiomas que se cumplen para cada una de las operaciones. Entonces, tenemos dos matrices cuadradas de orden 2, la suma de esas dos matrices cuadradas que nos da otra matriz cuadrada y también pertenece al espacio vectorial. ¿Sí? Esto es lo que llamamos ley de composición interna, se llama ley de cerradura para la suma vectorial, ¿sí? Que trabajar, sumar dos objetos del espacio vectorial nos dé un objeto del espacio vectorial, es lo que es una ley de composición interna. Además, cumple con la propiedad conmutativa. Si sumamos dos vectores del espacio vectorial, es lo mismo sumar U más B que B más U. Pensemos en las matrices cuadradas de orden 2. Nos van a quedar la misma matriz. Se cumple esta igualdad. También cumple con la propiedad asociativa. Entonces, si primero asociamos dos vectores, B más W, y luego ese resultado se lo sumamos a U, o primero hacemos U más B y el resultado se lo sumamos al vector W, entonces el resultado es el mismo. Sigamos pensando en las matrices cuadradas de orden 2. Existe elemento neutro. Si el elemento neutro pertenece al espacio vectorial, entonces para todo otro vector del espacio vectorial se va a cumplir que al sumar el elemento neutro con el vector U, ¿sí? O el vector U con el elemento neutro, vimos acá que se cumple la conmutatividad, vamos a obtener de resultado el vector U. Pensando en matrices cuadradas de orden 2, el elemento neutro será la matriz nula cuadrada de orden 2. ¿Sí? Entonces nos dará la otra matriz U, cualquiera sea, de resultado.
Y la otra propiedad, ley o axioma para la suma, definida en el espacio vectorial, es que existe elemento inverso. Para cada uno de los vectores U que pertenecen al espacio vectorial B, existe el opuesto del vector U, donde se cumple que la suma entre el vector U y su opuesto, ¿sí?, nos da el elemento neutro, o el opuesto más el vector, porque cumple la propiedad conmutativa, nos da el elemento neutro. Hasta acá habíamos visto la clase pasada. Ahora, nos faltaba ver para la otra operación que está definida en el espacio vectorial, el producto por escalar, ¿sí? Sus leyes, propiedades o axiomas, que son 5. 5 son para la suma, 5 para el producto por escalar. Entonces tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial y un K, ¿sí? Un K que sería un número K que pertenece a un cuerpo K que es un escalar. Entonces, multiplicar un escalar por un vector del espacio vectorial, si el escalar pertenece a un cuerpo, a un conjunto el conjunto de los números reales, y U pertenece al conjunto B, espacio vectorial. Si multiplicamos el escalar K por el vector U, entonces el resultado de ese producto está en el espacio vectorial. Si U es una matriz cuadrada de orden 2, la multiplico por cualquier número real, tengo otra matriz cuadrada de orden 2, donde cada uno de sus elementos está multiplicado por ese número K. Entonces está en el espacio vectorial. Vale la pena acá recordar una cosa para tener más claridad sobre lo que estamos hablando. Habíamos definido estructuras algebraicas y dijimos que una estructura de cuerpo la tenemos cuando se cumple para la suma, ¿sí? Esto K de cuerpo, suma y producto por escalar. Para la suma se cumple ¿qué? Que es conmutativa, que existe elemento neutro, opuesto simétrico, se cumple la asociatividad y la ley de composición interna, o sea, sumo dos números y el número está dentro de ese conjunto, ¿sí? Y si además para el producto se cumple la distributiva respecto de la suma de vectores, entonces ese conjunto tiene estructura de cuerpo, ¿sí? Que eso es algo que ocurre con los números reales. Y después hablamos de la estructura de espacio vectorial, que lo denotábamos de esa forma, y combinamos, ¿sí?, vectores que pertenecen a un espacio vectorial con la suma, y la combinamos con escalares que pertenecen a un cuerpo, ¿sí?, con el producto por escalar. Entonces ahora nosotros estamos definiendo producto vectorial, estamos hablando de las operaciones para la suma, y además las relacionadas al producto por escalar, pero relacionadas ¿con qué? Con el espacio vectorial. Entonces, acá habíamos hablado sobre esto de por qué era una estructura de cuerpo, qué significa. Además se cumple para la multiplicación por escalar, ¿sí?, la asociatividad. Entonces tenemos un vector que pertenece al espacio vectorial y dos escalares que pertenecen a ese conjunto que llamamos K, ¿sí?, K mayúscula, de que tiene estructura de cuerpo. Entonces podemos multiplicar los dos escalares entre sí, tendremos un número, y luego multiplicarlos por el vector, entonces tendremos un vector del espacio vectorial, o primero multiplicar el vector por uno de los escalares y luego volver a multiplicar. Sigamos pensando en las matrices cuadradas de orden 2, ¿sí? Si esa matriz la multiplico por un número que me dio, que fue el resultado de un producto, o si primero multiplico la matriz por un número y luego esa matriz resultante por el otro número, en este caso n y después k. Además, es distributiva respecto de la suma de vectores. Entonces, tenemos dos vectores que pertenecen al espacio vectorial y un escalar K. Entonces, tenemos acá expresada la suma de vectores, y para la multiplicación por escalar, para respecto de esa suma, es distributiva. Entonces, esto es igual a K por U más K por B. Entonces, sumo los dos vectores y luego multiplico por K, o multiplico cada vector por K y luego realizo la suma, obtengo el mismo resultado.
Además, se cumple la distributividad respecto de la suma de escalares. Así que tengo un vector U que pertenece al espacio vectorial y dos escalares. Tengo acá la suma de escalares, que es lo mismo que hacer K por U más M por U. Entonces, sumo los escalares y lo multiplico por el vector. Sigamos pensando en las matrices cuadradas de orden 2, o puedo que multiplicar la matriz por este escalar, la matriz por este otro escalar, y luego sumar ambas matrices. Y por último, tenemos la existencia de elemento neutro para la multiplicación por escalar, que va a ser el escalar 1, ¿sí? Para todo vector U que pertenece al espacio vectorial B, al multiplicar el escalar 1 por ese vector, obtenemos el mismo vector. Entonces, si se cumplen estas 10 leyes, propiedades o axiomas, ¿sí? Y bueno, estamos trabajando sobre un conjunto no vacío de objetos. Se cumplen estas 10 leyes, propiedades o axiomas para las operaciones definidas, ¿sí? Para ese conjunto, entonces estamos en lo que llamamos un espacio vectorial. Ejemplos de espacios vectoriales. Tenemos vectores en R2, vectores en R3, vectores en Rn si generalizamos, matrices cuadradas de orden 2 por 2, matrices cuadradas de orden 3 por 3, ¿sí? Polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, entre tantos otros, ¿sí? Yo acá nombro, ¿sí? En forma general, algunas estructuras con las que nosotros trabajamos habitualmente. Hay otras, por supuesto. Ahí les comparto, pero me quiero sacar la barrita de arriba. Un segundo. Entonces, vamos a ver, acá hay un ejemplo de matrices cuadradas de orden 2 por 2, para que tengan idea de cómo se comprueban las leyes. No es que las vamos a comprobar, pero uno puede estar segura que un conjunto no vacío de objetos tiene estructura de espacio vectorial cuando pasa que se cumplen, están definidas las dos operaciones, suma, multiplicación por escalar, y se cumplen los 10 axiomas correspondientes. Entonces, pequeña muestra respecto de eso. A ver, acá. Te voy a compartir. Ahí estoy compartiendo. Acá. Vamos acá. ¿Sí? Vamos a sacarle el volumen, les comento brevemente. Acá plantea, ¿sí? Si el siguiente conjunto es o no un espacio vectorial bajo las operaciones dadas, por supuesto suma y multiplicación por escalar, para una matriz que tiene esta estructura. Primero es una matriz cuadrada de orden 2, pero además podemos ver que se trata de una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, para verificar que hay que tomar vectores de ese espacio vectorial que tengan la misma forma. Por eso estamos tomando dos matrices cuadradas de orden 2 que tengan, ¿sí?, la diagonal principal distinta de 0. A ver. Entonces, arrancamos probando si la suma de esos dos vectores está en el espacio vectorial, ¿sí? Entonces, ponemos las dos matrices cuadradas de orden 2 que definimos para probar y sumamos los elementos correspondientes, o sea, los que ocupan la misma posición. A1 más A2, 0 más 0, 0 más 0, B1 más B2. Entonces, la diagonal principal que tiene la misma estructura que las matrices originales. Entonces, obtenemos una matriz del mismo tipo que pertenece al espacio vectorial.
Cuando queremos multiplicar por escalar, tomamos un escalar K y lo multiplicamos por alguna de las matrices, con una es suficiente, y entonces, ¿qué pasa? Queda multiplicado cada uno de los elementos de la matriz por el escalar. Entonces el resultado es una matriz también del mismo espacio vectorial. Entonces también se cumple lo que llamamos la ley de composición externa, ¿sí? La suma, la ley de composición interna, y el producto por escalar será o corresponde a lo que es la ley de composición externa. Entonces ahí probamos axioma o propiedad 1 y 6, ¿sí? Nosotros tenemos que ver si satisface los 10 axiomas, ¿sí? Entonces, el primer axioma ya está, porque vemos si se cumplen las leyes de cerradura primero, y después podemos ver si se cumplen el resto de los axiomas, ¿sí? Siempre para descartar si un conjunto de objetos tiene estructura de espacio vectorial o no, primero empezamos con la ley de composición interna y con la externa, y luego el resto de los axiomas. Cuando queremos probar conmutatividad, tomamos los dos vectores que habíamos definido, y estas dos matrices cuadradas que son diagonales, y, bueno, realizamos la suma. Ahora fíjense, acá estamos sumando números, o sea que en vez de poner a 1 más a 2, puedo poner a 2 más a 1, porque cumple la propiedad conmutativa. Todo esto que tiene que ver con la conmutatividad en los números reales, o sea, el conjunto de los números reales se cumple en todos los axiomas para la suma y para la multiplicación. Entonces, eso es algo que ya no es de esta materia en sí, sino que es algo que deberíamos saber, por lo menos del nivel medio, ¿sí? Entonces sabemos que es conmutativo, lo conmutamos, lo reacomodamos, y ahí podemos reexpresar, ¿ver? Acá, ¿sí? De esta forma la matriz diagonal, y luego, como los elementos de la diagonal están sumados, podemos separar ¿en qué? En dos matrices, ¿sí? Entonces las separamos en dos matrices, donde en vez de U más B, que nos queda B más U. Entonces decimos que cumple la propiedad conmutativa. O sea que el trabajo algebraico que hay que realizar para poder verificar los 10 axiomas o propiedades tiene que ver con esto, ¿sí? De última, terminamos trabajando con números reales como elementos de las matrices, y eso nos permite probar cada una de las propiedades. Les muestro brevemente, ¿sí? Todo acá. Para la asociativa, para la suma, ¿sí? Entonces, arrancamos asociando los vectores U más B, entonces tenemos acá U más B asociado, vamos a sumar U más B, nos queda de esta forma, y luego le vamos a sumar la matriz W, ¿sí? Entonces, acá sumamos nuevamente elementos correspondientes, y acá hicimos o trabajamos con el miembro izquierdo para la suma. Para llevarlo al miembro derecho, ¿qué es lo que hay que hacer? Estos números que nos quedaron acá, sabemos que los números reales cumplen con la propiedad conmutativa, los reacomodamos, ¿sí? O los vamos reacomodando todo de modo a asociar de esta forma. Entonces, todo lo que tiene que ver con el vector B, que sería con la matriz que tiene la diagonal A1 y B1, o los subíndices 1, lo separamos por un lado y asociamos las dos matrices que tienen que ver con los vectores U y B, de esta forma. Y luego A2 y B2 estarán en una matriz diagonal, A3 y B3 en otra matriz diagonal. Entonces así llegamos a este otro miembro de la igualdad. Bien. Entonces, esto es para que tengan idea de cómo se realiza el proceso de comprobación de si un conjunto no vacío de objetos tiene estructura de ¿qué? De espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto no vacío, tiene determinadas dos operaciones, que son la suma, multiplicación por escalar, y cumple con los 10 axiomas de los que habíamos hablado. Díganme, chicos, a ver si tienen dudas, preguntas, ¿se entiende o no? A ver, No, profe, por ahora todo bien. bueno.
Además de los espacios vectoriales, contamos con lo que se llaman subespacios vectoriales. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Les voy a poner acá que sea este gráfico, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto no vacío de objetos, ¿sí? Que denominamos espacio vectorial, ¿sí? Entonces acá hay objetos, matrices, se llama polinomios, vectores propiamente dichos. Un subconjunto no vacío de objetos, ¿sí? Ahí está. Este subconjunto no vacío de objetos lo llamamos W. Entonces decimos, un conjunto no vacío W de un espacio vectorial B, este conjunto de este espacio, es subespacio de B si W es un espacio vectorial. O sea, W tiene que ser un espacio vectorial. Pero bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar, definidas ¿dónde? En B, ¿sí? Entonces repasemos. W, ¿sí? Que es un subconjunto de objetos de un espacio vectorial, es un espacio vectorial si, bajo las operaciones definidas en B, W es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, siempre un subespacio vectorial, ¿qué es? Es un espacio vectorial, pero si se cumplen las dos operaciones, están definidas, las mismas o dos operaciones que están definidas en B, y también acá se cumple ¿qué cosa? Los 10 axiomas. Entonces, yo acá solamente puse la ley de composición interna y la ley de composición externa, o sea, la suma y multiplicación por escalar, pero acá podríamos escribir los 10 acciones, ¿sí? Simplemente que no se ve tan claro. Entonces, tenemos dos vectores del espacio vectorial de W, su suma está en W, pero todo esto mismo se cumple ¿dónde? En el espacio vectorial B. Como les decía, cuando hablamos de la ley de composición externa, tenemos dos conjuntos, el espacio vectorial B y el conjunto K, que tiene estructura de cuerpo, el conjunto K que tiene los números reales, los escalares, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos un escalar de este conjunto K por un vector del espacio vectorial, ¿sí? Él está en el espacio vectorial, o sea, ese vector pertenece al espacio vectorial. Entonces, la ley de composición interna y la externa en el subconjunto no vacío de objetos W de este espacio vectorial se cumplen acá, así como se cumple el resto de los axiomas. Entonces, un subespacio vectorial dije que es un subconjunto de un espacio vectorial. Es un espacio vectorial en sí mismo. Aparte de llamarse subespacio vectorial de B, también es un espacio vectorial en sí mismo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que ese subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio? Bueno, condiciones necesarias serían comprobar que se cumpla la ley de composición interna para la suma, o sea que la suma de los dos vectores está en el espacio vectorial, que se cumpla la ley de composición externa, o sea, multiplico un vector, ¿sí? De acá por el espacio vector y por el escalar K, y ese vector está en el conjunto W, y además que el elemento nulo que pertenece al espacio vectorial B también está en W. Estas son las tres condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto no vacío de objetos de un espacio vectorial, ¿sí? Sea que subespacio vectorial. Entonces acá hay dos cosas importantes. Por un lado, ¿qué es un subespacio vectorial? Y por otro lado, ¿cómo compruebo que un subconjunto de un espacio vectorial sea espacio vectorial? ¿Sí? Una cosa es la definición y otra cosa es cómo hago para darme cuenta si es o no es. Hay otra literatura o bibliografía que no solo considera estas tres condiciones o leyes para corroborar, sino que además agrega que existe el elemento opuesto para la suma.
respecto del práctico, ustedes calculan según lo que les digan el práctico, y respecto del teórico, con que me digan esto está bien. A ver, acá. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo comprobar esto. Yo lo paso rápidamente, ustedes después pueden ver los videos con tranquilidad, ¿sí? Pero acá tenemos, nos preguntamos si ese, ¿sí? Que tiene, bueno, se refiere a vectores que pertenecen a R3, que cumplan esta condición, ¿sí? Pregunta si es un subespacio vectorial de R3, ¿sí? O sea, vectores de R3 que cumplan esta condición, que X más Y menos Z sea igual a 0. Pregunta si es un subespacio de R3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprobar la ley de composición interna, la externa, y si el vector nulo que está en R3 también está en este espacio que cumpla esta condición. Entonces, ¿qué hace para probar eso? Va a probar las tres condiciones que les dije que había que comprobar, que el vector nulo, ¿sí? Que está en el conjunto S, también pertenezca al espacio vectorial, cumpla esa condición que está acá, que sea cerrado para la suma y que sea cerrado para la multiplicación por escalar, o sea que se cumpla la ley de composición interna y la externa. Entonces, a ver, escriba un poco más la señal. Acá está. Para ver el tema del vector de R3, ¿sí? El vector nulo, ¿sí? El vector nulo en R3 es el que tiene la terna de ceros, ¿sí? Entonces, ese vector nulo que está en R3 también está para este, ¿sí? Porque nosotros hacemos 0. Acá tenemos para X y Z 0, 0, 0. Entonces, 0 más 0 menos 0, eso es igual a 0. Yo acá justo se me viene la barrita, no sé si ustedes la ven y molesta, no me doy cuenta de eso. Acá, hacemos esta suma, me da igual a 0, porque estamos sumando X y Z, sumando y restando según lo que indica la condición. ¿Sí? Entonces se cumple que el vector nulo en R3 también corresponde a los vectores de R3 que cumplen esta condición. Después, a ver, adelanto un poco más acá. A ver, ahí. Para ver la condición 2, cerrado para la suma, ¿qué necesitamos? Dos vectores de R3, dos vectores que tengan esta forma para ver si se cumple esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Acá toman x1 y 1z1, x2 y 2z2, así tienen dos vectores de R3, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Que va a comprobar esta condición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para comprobar? Como acá dice x más y menos z igual a 0, ¿sí? Entonces, para este primer vector, hace el x más y menos z igual a 0, pero esto todo con los sub 1. Lo mismo con esta terna, pero con el sub 2, x2 más y2 menos z igual a 0. Y luego se pregunta, bueno, ¿la suma está
en S pertenece acá a S, este subconjunto que estoy estudiando si es subespacio vectorial. Entonces suma los dos vectores, ¿sí? X1 con X2, Y1 con Y2 y Z1 con Z2, ¿sí? Para tener la terna, o sea, lo que está describiendo es esto. Y luego vamos a ver si cumple esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El primer elemento, ¿sí? X1 más X2, más el segundo elemento, Y1 más Y2, menos el tercer elemento, este de R3, Z1 más Z2. Entonces, eso igual a 0. Entonces, luego de eso, ¿qué hacemos? Agrupamos todo lo que corresponde a la X1 y lo que corresponde a la X2, pues tenemos la suma acá, ¿sí? Entonces nos queda X1 más Y1 más Z1 más X2 más Y2 más Z2, ¿sí? Eso igual a 0. Y ya habíamos comprobado con el elemento neutro que hacíamos 0 más 0 menos 0 nos daba igual a 0, esto se cumple, entonces podemos decir que se cumple la ley de composición interna. Y respecto, ya lo voy a avanzar acá, ese es un ejemplo, después lo trabajan en el, se llama en el práctico, pero la idea es que empiecen a darse cuenta de qué tipo de comprobaciones hay que hacer, ¿sí? Todo tiene que ver con cuestiones algebraicas a manejar respecto del tema que se presenta. Y respecto al producto por escalar, ahí pongo todo, así está todo ahí disponible. Ahí. Entonces, necesitamos un vector y un escalar, ¿sí? Escalar alfa, que pertenece al conjunto de los números reales, y el vector b. El vector b, ¿sí? Es un vector ¿de dónde? De R3, así que le seguimos dando la misma estructura. Entonces, multiplicamos el vector por el escalar alfa. Entonces, cada uno de los elementos de la terna lo multiplicamos por el escalar alfa. Usamos ahora uno de los vectores que habíamos definido antes, x1 y 1, z1. Entonces, cada uno de los elementos del vector de R3 queda multiplicado por alfa y vemos si cumple esta condición. Entonces, ¿qué hacemos? Alfa por x1 más alfa por y1 menos alfa por z1, seguimos esa condición, igual a 0. Entonces, bueno, tenemos que comprobar, según lo que dice acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacamos alfa de factor común y nos queda x1 más y1 menos z1. Y antes habíamos corroborado, cuando vimos el tema del elemento neutro, ¿sí? Que eso nos daba 0. Esto lo hacemos con el x1 y 1 z1. Eso es igual a 0, se cumple. 0 por alfa nos dará 0. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos concluir que el conjunto S es un subespacio vectorial de R3. Y después cuando vean geometría, van a ver que esta ecuación es la ecuación de un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Está incluido el vector nulo, ¿sí? Y es la ecuación de un plano. O sea, en ese plano están todos los vectores de R3 que cumplen esto que dice acá. Después ustedes lo pueden ver con mayor detalle si quieren el video, pero bueno, palabras más o menos, esa es la explicación. ¿Dudas, preguntas? Bueno, a ver. Bien, buenísimo. Yo muchas veces no tengo en este curso tiempo para compartir los videos, ¿sí? Pero ustedes los tienen indicados, todo lo que está indicado para complementar mi explicación tan abstracta y teórica, ¿sí? Si bien hay algunos ejemplos que yo he escrito, siempre me gusta este tema de, a veces podemos entender explicaciones de otras personas, es como los autores de libros que me gusta leer, más allá de la matemática, digamos. Uno a veces tiene más afinidad con un autor o con otro. Entonces a mi explicación teórica me encanta agregarle algo que explica otro. Está bien que a veces, bueno, son personas extranjeras que tienen otros modismos para el hablar,
pero dentro de todo se acercan bastante a lo que yo quiero complementar, ¿sí? Entonces por eso siempre les digo, no sé, en sistema de ecuaciones lineales le dije, si bien no sigue la estructura de los 8 pasos, la resolución, como se las expliqué yo, tienen ahí, les muestra cómo reducir matrices, los significados, etcétera. Entonces, de algún modo eso se podía insertar para enriquecer ese primer conocimiento. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Incluso les indico, si miran acá, dice del minuto 0:55 hasta 2:02, del 5:57 al 6:35, es para focalizar en lo que les muestro ahora. Entonces, el resto de los videos no voy a poder seguir mostrándole, aunque se los muestro rápido, porque ya estoy un poco atrasada y tengo que llegar con los temas para el parcial. Así que les voy a pedir que ustedes lo complementen. Y obviamente, si después tienen dudas, preguntan. Vamos con algunas definiciones. Entonces, lo que vimos hasta ahora es definición de espacio vectorial, las 10 leyes o axiomas, subespacio vectorial, eso siempre lo pregunto en los exámenes, particularmente, ¿sí? Definición, respecto de las 10 leyes o axiomas, se las pido todas, solamente que descritas en forma explicada y simbólica, la ley de composición interna y la ley de composición externa, eso con todo detalle. Las demás pido que las nombren asociando la operación correspondiente, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta para el examen. Y también pregunto sobre el subespacio vectorial, y ojo, hice mucho hincapié, pero es el error más común, si lo vuelvo a, a repetir, ¿sí? O que tengan en cuenta que un subespacio vectorial, ¿sí? No decimos que como definición de subespacio vectorial que cumple esto, ¿sí? La definición es esta, ¿sí? Un conjunto no vacío W es un subespacio vectorial de un espacio vectorial B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B. Eso es un subespacio vectorial. ¿Cómo puedo comprobar si un subconjunto de objetos de un espacio vectorial es o no un subespacio vectorial? Bueno, comprobando estas 3 leyes, axiomas o propiedades, ¿sí? Pero este W cumple los 10 axiomas, ¿sí? Se cumplen los 10 axiomas en W. Entonces, si no me dicen esto y me hablan de esto, no está claro que se cumplen los 10 axiomas, ¿sí? Y esta distinción entre qué es un subespacio y cómo compruebo si lo es o no. Súper importante eso, una pregunta típica, digamos, ya sea en los parciales o en los finales. Vamos con las definiciones. Cuando tenemos una combinación lineal. Sobre este tema ya habíamos hablado cuando hablamos de vectores propiamente dichos, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que teníamos una combinación lineal de vectores, ¿sí? Cuando un vector cualquiera del espacio vectorial correspondiente, ¿sí? En ese caso habíamos hablado de R2, R3, Rn, lo puedo expresar como una combinación lineal, ¿sí? De ese conjunto de vectores, con los escalares correspondientes. A partir de este planteo, ya sea en R2, R3 o en Rn en general, ¿sí? Resolvíamos un sistema de ecuaciones lineales y si los escalares, que son nuestras incógnitas, existen, decíamos que, bueno, el vector W se puede expresar como combinación lineal de esos 3 o n vectores en este caso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de espacios vectoriales, también podemos hacer la misma combinación lineal, pero ahora los vectores que pueden ser vectores propiamente dichos, matrices cuadradas del orden correspondiente, polinomios, etc. Ejemplo, con vectores propiamente dichos, pues lo puedo relacionar con la geometría, es más fácil para entender. Tenemos 3 vectores, ¿sí? Que pertenecen a un mismo plano. Los 3 vectores están sobre el plano rosa, pero no son paralelos entre sí. Entonces digo que el vector C lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores A y B,
¿sí? El vector C, en este caso del gráfico, el vector C es este, lo puedo expresar como combinación lineal de estos dos. Entonces, ¿qué hago? Digo que C lo expreso como combinación lineal de estos dos vectores y pongo los escalares que lo permiten, ¿sí? Reescribo esta combinación lineal teniendo en cuenta las ternas involucradas según la definición de cada uno de los vectores, y entonces el vector de componentes 1, 6, 4 lo expreso como combinación lineal del vector A con componentes 1, 2, 0 y del vector B con componentes menos 1, 0, 2. Luego de eso procedo con las operaciones. Multiplico cada uno de los elementos de esta, o sea, cada una de las componentes de este vector por K1, cada uno de los componentes de este vector por K2. Luego realizo la suma de los elementos correspondientes, o sea, los que ocupan la misma posición. Entonces, un K1 más menos un K2, primer elemento de la terna suma, ¿sí? 2K1 más 0K2, segundo elemento de la terna suma, y 0K1 más 2K2, tercer elemento de la terna suma. Hacemos las cuentas correspondientes, ¿sí? No tenemos en cuenta los elementos nulos, y nos queda que el vector con componentes 1, 6, 4 va a ser igual a esto. Nuestras incógnitas son los escalares, ¿sí? Así que en este caso, como se puede, voy a plantear directamente la igualdad para armar el sistema y voy a resolver, ¿sí? No voy a resolver, en realidad la igualdad la tengo que plantear. Lo que no voy a hacer es resolver por Gauss o Gauss-Jordan porque no vale la pena porque ya tengo casi el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? 1 es igual a un K1 menos un K2, primera ecuación. 6 es igual a 2K1, segunda ecuación. 4 es igual a 2K2, tercera ecuación. De la ecuación 2 y la ecuación 3 puedo despejar K1 y K2, ¿sí? Entonces K1 es igual a 6 dividido 2, que es 3. K2 es igual a 4 dividido 2, que es 2. Y tengo que comprobar esta ecuación. K1 menos K2 tiene que ser igual a 1. Entonces, 3 menos 2 es igual a 1, se cumplen las tres ecuaciones. Entonces, los escalares que permiten expresar este vector como combinación lineal de estos otros dos son 3 y 2. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo acá 3 y pongo acá 2 y hago la distributiva y sumo los elementos correspondientes, el resultado, ¿cuál tiene que ser? Este vector, ¿sí? No hay algo mal. Entonces decimos que el vector C se puede expresar como combinación lineal de los vectores A y B. Si el sistema hubiera sido incompatible, no se puede hacer, ¿sí? Si el sistema es compatible determinado, como en este caso, o compatible indeterminado, ¿sí? Podemos expresar la combinación lineal. Pero si no, si el sistema es incompatible, cuando lo resolvemos según las metodologías que vimos, vemos que es incompatible, entonces el vector C no se podrá expresar como combinación lineal de los vectores A y B. Entonces, bueno, acá tenemos esta comprobación que les dije antes. El resultado tiene que ser, a partir de reemplazar por 3 y por 2 los escalares que hayamos, ¿sí? Tiene que ser el mismo vector que dio origen al cálculo. Sería la comprobación. Entonces, ya hablamos cuando el sistema no va a ser, o sea, cuando uno de los dos vectores no va a ser combinación lineal de otro, ¿sí? Cuando el sistema no tenga solución, o sea incompatible. Que no se da en este caso porque cualquiera de los tres vectores que queramos expresar como combinación lineal de los otros dos va a ser posible realizar. ¿Por qué? Porque los tres vectores pertenecen al mismo plano y no son paralelos entre sí. Vamos a definir ahora lo que es un conjunto generador, ¿sí? Tenemos un conjunto de vectores del espacio vectorial y decimos que ese conjunto genera al espacio vectorial si todo otro vector de ese mismo espacio vectorial se lo puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Para todo vector que pertenece al espacio vectorial B, tienen que existir, ¿qué cosa? Los escalares que lo permitan. Entonces expresamos una combinación lineal.
¿En qué cambia esto que decimos conjunto generador respecto de la combinación lineal anterior? Que dice, ¿sí?, que un conjunto de vectores, este que pongo acá en la combinación lineal, genera un espacio vectorial si todo otro vector de ese espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de ellos. O sea que este vector B, que representa a todo otro vector. Voy a hacer todo otro vector de B, ¿sí? Vamos a poner ahí, así lo resaltamos. Entonces, todo otro vector del espacio vectorial, ¿sí?, puede expresarse como combinación lineal de ellos mediante los escalares que lo permiten. Entonces, B es un vector genérico, ¿sí? Entonces tenemos el espacio vectorial B, tenemos este subconjunto de vectores o subespacio también, ¿sí? Son vectores que pertenecen al espacio vectorial, es un subespacio, y entonces decimos que todo otro vector B de este espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de este conjunto de vectores que pertenecen al espacio vectorial, ¿sí? Entonces ahí que tenemos un conjunto generador. Bueno, acá tienen una serie de videitos, nosotros vemos este ejemplo simple, siempre los ejemplos les digo que les pongo yo, son de alguna sala de 6 meses, de 1 año, de 2 años, los ejemplos básicos para empezar a entender. Después, en el práctico, bueno, ejemplos no tan básicos. Entonces, en este caso tenemos 3 vectores que pertenecen al espacio vectorial R3 y queremos ver si este conjunto de 3 vectores es o no un conjunto generador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo otro vector de R3 tiene que poder expresarse como combinación lineal de esos 3 vectores. B es un vector genérico, como es de R3, decimos que tiene esta forma, ¿sí?, con componentes X y Z. Ahora veamos el gráfico, ¿sí? Para estos 3 vectores hay 2 vectores que están en el plano rosa y otro vector, ¿sí?, que sale, no está sobre el plano rosa. Este es el 6, 2, 4, ¿sí? Este no está sobre el plano, los otros dos, este y este, ahí ve, están en el plano. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Expresamos la combinación lineal, ¿sí? Reemplazamos acá por los 3 vectores, por las ternas correspondientes a cada uno de los vectores y escribimos el vector genérico en el primer miembro. Vamos a realizar las operaciones correspondientes y vamos a tener este sistema de ecuaciones. Yo lo hago directamente, ¿sí?, pero hacemos la operación de producto por escalar y suma combinadas, igualando. Entonces, X es igual a K1 por 1 más K2 por menos 1 más K3 por 6. Tenemos la primera ecuación. Luego, Y es igual a K1 por 2 más K2 por 0 más K3 por menos 2 y tenemos la segunda ecuación. Por último, Z es igual a K1 por 0 más K2 por 2 más K3 por 4. Y ahí tenemos la tercera ecuación. Resolvemos el sistema por Gauss o Gauss-Jordan. Yo en este caso lo tengo resuelto por Gauss-Jordan, ¿sí? Lo puse acá en el matrix calc, porque acá lo importante, más allá obviamente que se ven las cuentas, ¿sí?, pero acá lo importante va a ser distinguir 2 situaciones, eventualmente 3, ¿sí?, pero 2 situaciones para ver si se cumple o no que genere el espacio vectorial. Cuando nosotros venimos resolviendo por el método de Gauss-Jordan, ¿sí?, y llegamos a una matriz escalonada, podemos ver acá que nos queda el rango de la matriz principal es 3 y el rango de la matriz ampliada sería 3, ¿sí? No importa qué valor asuman, se asuma lo que está en esta posición, el sistema ¿cómo va a ser? Compatible determinado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que
ese conjunto de tres vectores está generando todo el espacio vectorial, o sea, está generando R3, porque no se anula acá, entonces eso permite decir que el sistema va a ser compatible determinado, ¿sí? Simplemente, ahora, entender esto significa que ustedes aprendieron bien qué cosa, la resolución de sistemas y cuando el sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible, ¿sí? Acá puedo decir rango de la matriz principal 3, rango de la matriz ampliada 3, cantidad, comparamos con la cantidad de incógnitas 3, ¿sí? Entonces el sistema va a ser compatible determinado. No terminé de resolver, pero yo ya sé qué cosa, que es compatible para todos los valores que asuman X y Z, ¿sí? Entonces vamos a poder concluir que ese conjunto de tres vectores genera R3. Más allá de eso, ¿sí? Si continuamos con la resolución del sistema, vamos a llegar a encontrar los valores de los escalares que van a estar dados por estas ecuaciones que tenemos puestas acá. Bueno, todo está relacionado con que con X y Z que lo teníamos acá, teniendo en cuenta la terna genérica, que se combinaron de esta forma, ¿sí? Entonces nos quedan que cada uno de los escalares son iguales a cada una de estas expresiones, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cualquier terna de R3 va a poder escribirse como combinación lineal de los vectores que nos habían dado A, B y C. ¿Qué significa que estos sean los escalares? Si pongo cada uno de los escalares, y esta expresión que es K1, esta expresión que es K2, esta otra expresión que es K3, estoy expresando el vector genérico, ¿sí? De R3 en función de los otros tres vectores que digo generan el espacio vectorial, hago escalar por vector, más escalar por vector, más escalar por vector, me produce ¿qué cosa? Todos los vectores de R3. Entonces, ese conjunto de tres vectores es generado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos vectores sobre el plano y un vector que está, en este caso, es perpendicular al plano, así que nos está generando todo el espacio vectorial. En este caso son colineales, o sea, digamos, por eso es sistema compatible determinado. Eh, no, porque colineales significa que están todos en el mismo plano, en este caso no están todos en el mismo plano. Porting in progress. Entonces, veamos qué pasa si se anula alguna fila, ¿sí? Tenemos ejemplo 3. Tenemos este conjunto de vectores S, ¿sí? Tiene los vectores A, B y C, todos pertenecen a R3 y los tenemos dados según sus componentes. Expresamos el vector genérico como combinación lineal de esos tres vectores y agregamos los escalares correspondientes y vamos a resolver el sistema de ecuaciones correspondiente. Primera ecuación, X es igual a K1 por 1 más K2 por menos 1 más K3 por 1. Primera ecuación, y es igual a K1 por 2 más K2 por 0 más K3 por 6, segunda ecuación del sistema, y por último Z es igual a K1 por 0
más K2 por 2 más K3 por 4. Tercera ecuación del sistema. Resolviendo el sistema, ¿qué vemos acá? Que al buscar la matriz escalonada, resolvemos por Gauss-Jordan, pero al buscar la matriz escalonada, vemos que la última fila de la matriz principal o de coeficientes, ¿qué pasa? Se anula, ¿sí? Entonces, si esta se anula y esta no se anula, el sistema es incompatible. No me sirve eso, ¿sí? Para lo que estoy analizando el conjunto generador. Ya me doy cuenta al pasar esto que pasa, que esos tres vectores no generan R3, pero pueden generar ¿qué? Un subespacio, ¿sí? Entonces, como acá se anula la tercera fila de la matriz principal, entonces, para que el sistema sea compatible, ya sé que no va a ser compatible determinado, pero aunque sea para que sea indeterminado, ¿qué tiene que pasar con 2x menos y más z? Todo eso tiene que ser igual a ¿qué? 0. Así el rango de la matriz principal es 2 y el rango de la matriz ampliada es 2, si todo esto vale 0, ¿sí? Entonces decimos, bueno, 2x menos y más z va a ser igual a 0. Esa es la condición de ¿qué? De compatibilidad, de que pueda tener ¿qué? Solución. En este caso, como no es compatible determinado, ¿cómo va a ser? Compatible e indeterminado, porque el rango de la matriz principal ampliada es 2 y eso es menor que ¿qué? Que la cantidad de incógnitas. Entonces, necesito establecer esto que se llama condición de compatibilidad, la caracterización del sistema, ¿sí? Entonces, establezco eso. Bueno, acá está todo eso que le fui adelantando. Entonces digo que 2x menos y más z tiene que ser igual a 0. Decimos que esa es la condición de compatibilidad, que se la indica como caracterización, ¿sí? Lo que caracterizamos el subespacio vectorial. Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente las ternas que cumplen con esta condición, ¿sí? Van a ser las que podemos expresar como combinación lineal de esos tres vectores. Entonces, los que cumplen esta condición generan ¿qué cosa? Esos tres vectores. Un subespacio, ¿sí? ¿Qué va a ser? Esta es la ecuación de un plano que pasan por el origen y todos los vectores del subespacio, ¿dónde están? Sobre ese plano. Entonces, conclusión, el conjunto de vectores ese no genera R3, sino que genera un subespacio. ¿Cuál es el subespacio que genera? El que está dado para el conjunto de vectores, ¿sí? Que están todos sobre este plano. A ver si va mejor. Díganme qué dudas, preguntas tienen. Bueno, entonces... Yo en este caso, como el foco está en explicar la idea de lo que es un conjunto generador y no tanto en resolver sistemas de ecuaciones lineales, ahora resolver sistemas de ecuaciones lineales para analizar esto tiene que hacer como hacer 2 más 2, ¿sí? Es muy importante que ustedes estén re al día con la materia y entendiendo perfectamente cómo resolver sistemas y qué significan sus resultados según dónde lo aplicamos. Ahora cuando estudiamos esto de la generación, si el sistema es compatible determinado, vamos a decir que genera; si es compatible indeterminado, o sea, genera todo el espacio; y si no, si es compatible indeterminado, genera un subespacio, ¿sí? Si el sistema es incompatible, no tiene solución. Por eso ponemos la condición de compatibilidad. Bueno, entonces hasta ahí conjunto general. A esto le vamos a agregar una nueva definición que es base, ¿sí? Vamos a decir que dado un espacio vectorial B y un conjunto de vectores B1 hasta Bn de dicho espacio vectorial B, diremos que ese conjunto de vectores S es base del espacio vectorial B si se cumple ¿qué?
S es linealmente independiente y S genera B. ¿Qué quiere decir que S es linealmente independiente? Estos vectores, este conjunto de vectores entre sí es linealmente independiente. Y además que ese conjunto de vectores genera el espacio vectorial B. Nosotros acabamos de ver cuando un conjunto de vectores genera un espacio vectorial y a eso le tenemos que agregar ¿qué cosa? Ver si ese conjunto de vectores es linealmente independiente entre sí. Para ver si el conjunto de vectores genera el espacio vectorial que dijimos, que expresamos estos vectores como una combinación lineal de un vector genérico, ese vector que representa a todos los vectores del espacio vectorial. Ahora, para ver si un conjunto de vectores, S, los que están acá, es linealmente independiente, ¿qué hay que hacer? Hay que expresar el vector nulo como combinación lineal de ese conjunto de vectores. Esta combinación lineal tiene que ser única. Y los escalares nos tienen que dar, al resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneos, nos tienen que dar todos nulos. Entonces tenemos que comprobar dos cosas para ver si un conjunto de vectores es base. Por un lado, que genere el espacio vectorial y por otro lado, que los vectores entre sí sean linealmente independientes. Entonces vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo para ver la generación, porque igualamos a un vector genérico, y además vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo para ver la independencia lineal entre los vectores. Ejemplo. Acá cuando les pongo trabajamos con el ejemplo 2, voy trayendo los ejemplos que ya vimos, porque ya vimos, comprobamos generación, ahora ampliamos con la idea de ver si es en base, o sea, tenemos que comprobar qué cosa, la independencia lineal, ¿sí? Entonces, ejemplo 4, para ver base, estamos trabajando con el ejemplo 2, ¿sí? Que tenía estos tres vectores. Nos preguntábamos si generaba, entonces ya comprobamos ¿sí? Que genera, es generador de R3, y ahora me pregunto si ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, ¿qué hago? Expreso el vector nulo como combinación lineal única de los tres vectores que tenemos acá para comprobar, ¿sí? Expresamos mediante las ternas correspondientes, escribimos el sistema. Entonces decimos que 0 es igual a K1 por 1 más K2 por menos 1 más K3 por 6, primera ecuación del sistema homogéneo. 0 es igual a K1 por 2 más K2 por 0 más K3 por menos 2, segunda ecuación del sistema. Y 0 es igual a K1 por 0 más K2 por 2 más K3 por 4, tercera ecuación del sistema. Lo vamos a resolver, ¿sí? Acá resolvemos y encontramos que los valores de K1, K2 y K3 son todos iguales a 0. ¿Qué significa eso? Que los vectores del conjunto S son todos, ¿sí? Linealmente independientes entre sí, porque todos los escalares nos tienen que dar 0. Entonces, si ese conjunto de vectores es linealmente independiente y además genera, decimos que constituye una base de R3. Ahora, siempre en cualquier espacio vectorial puede haber más de una base, ¿sí? En este caso son esos tres vectores, pero otras combinaciones de tres vectores también, si cumplen con esto de generar y la independencia lineal, también constituyen bases de R3. Ahora, si trabajamos con el ejemplo 3, ¿sí? Que tenía estos vectores, habíamos comprobado que este conjunto de vectores generaba un subespacio que cumple esa condición. Y queremos ver si ese conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿sí? Decimos que tenemos el vector nulo de R3, lo vamos a expresar como combinación lineal de esos tres vectores, reemplazamos por las ternas correspondientes, armamos el sistema, ¿sí? Una vez armado el sistema homogéneo, lo resolvemos
resolvemos y llegamos, ¿sí?, a esto. Una vez que llegamos a esto, decimos, ¿qué pasa? Que el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a 2, ¿sí? Eso significa, acá tenemos la última matriz. Entonces, eso es menor que la cantidad de incógnitas, decimos que el sistema es compatible indeterminado. Por lo que, ¿eso qué quiere decir? Que hay dependencia lineal entre los vectores del conjunto S, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto que generaba un subespacio ese conjunto de vectores y que además no son linealmente independientes entre sí. Respecto de lo que es una base, concluimos que ese conjunto de vectores no es base del espacio vectorial. Por un lado nos genera, pero además los tres vectores no son linealmente independientes. Podría ocurrir, hay otras combinaciones, podría ocurrir que genere y que no sean linealmente independientes, o que sean linealmente independientes y no generen, ¿sí? Esas serían todas las combinaciones en que podríamos decir que falla que sean base del espacio vectorial. A ver, chicos, dudas, preguntas. Bueno, algunos ejemplos de bases canónicas, ¿sí? Las bases canónicas son bases ordenadas, así que base canónica de R2, ¿sí? El elemento unitario en la primera posición para el primer vector, en la segunda posición para el segundo vector. El resto de los elementos ceros. La base canónica de R3, en la primera posición el elemento unitario, en el elemento unitario en la segunda posición para el segundo vector, en la tercera posición para el tercer vector, el resto de los elementos ceros. Esta es la base canónica para los polinomios de grado 1, 1 y x, y la base canónica para polinomios de grado 2, 1, x, luego x cuadrado, así sucesivamente. Una base canónica para matrices cuadradas de 2 por 2, el 1 en esta posición primero, ¿sí? Para el primer vector de las matrices cuadradas de R2, el 1 en esta posición para el segundo, en esta para el tercero, en esta otra para el cuarto. Ese es el orden, ¿sí? Entonces, esas son algunas bases canónicas de R2, R3, polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, matrices cuadradas de orden 2. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases canónicas? Aquellas donde los vectores tienen módulo 1, ¿sí? Son unitarias siempre. Otras definiciones, ¿sí? Tenemos la definición de lo que es la dimensión, ¿sí? La dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Será n si existe una base con exactamente n vectores, ¿sí? Corresponde a un número mínimo de vectores que son linealmente independientes en una base que generan el espacio vectorial. Ya habíamos dicho que en un conjunto de vectores, para ser base, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que generar y ser linealmente independientes entre sí. Ese conjunto de vectores que está en la base, en su cantidad mínima, define ¿qué cosa? La dimensión del espacio vectorial. Entonces, si estoy en R3, ¿sí? Las bases que tienen que tener, 3 vectores, ¿sí? No todo conjunto de 3 vectores va a ser base, pero sí, si es base, tiene que tener, ¿sí? 3 vectores. Entonces, todas las bases distintas de un mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de vectores, que por supuesto son linealmente independientes y generadores. Vamos con el ejemplo 3, ¿sí? Que tenía estos 3 vectores. Decimos, como ese conjunto de vectores es generador de R3 y linealmente independiente, ¿sí? Entre sí, entonces es una base de R3. Entonces, ¿qué significa? Que la dimensión del espacio vectorial, ¿cuál es? 3, ¿sí? Ese numerito que indica ahí es la dimensión del espacio vectorial. Además, cuando trabajamos en vectores en Rn, o sea, R2, R3, R4 hasta Rn,
Todos si tenemos conjunto de vectores linealmente independiente en Rn, entonces genera ARn, ¿sí? Y todo conjunto de n vectores que son linealmente independientes en Rn, ¿sí? Es una base para Rn. Entonces, por un lado, ¿qué decimos? Esto se cumple solamente en Rn, ¿sí? Lo que no quita que en la parte práctica o teórica, según cómo lo lleven o lo expresen, tienen que comprobar generación e independencia lineal. Pero es como que si trabajamos en R2, R3, Rn, esto se cumple siempre. El conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces decimos que genera. Y si tiene n vectores linealmente independientes, ¿sí? Está generando entonces Rn, que es una base, va a ser ese conjunto de vectores una base de Rn. ¿Estamos? Respecto de este tema, en el parcial, ¿sí? Nosotros arrancamos viendo que era una combinación lineal porque en base a la combinación lineal definimos qué cosa. Lo que es la generación, un generador, a ver, hacemos por acá. En base a lo que es una combinación lineal definimos lo que es un conjunto generador de un espacio vectorial, que es con una combinación lineal, pero donde todo ese vector genérico tiene que expresarse del espacio vectorial correspondiente como combinación lineal de un conjunto de vectores. Entonces dijimos que genera. Agregamos lo que es una base, y entonces no solo tenemos que verificar generación, sino que tenemos que verificar independencia lineal. A ver ahí. Que tiene que ver con otra combinación lineal, el vector nulo expresado como combinación lineal única respecto de ese conjunto de vectores mediante escalares todos nulos. ¿Sí? Entonces hay que conocer esto, pues yo principalmente respecto a este tema que voy a preguntar. Les voy a dar algún conjunto de vectores, ¿sí? O alguna variante, pero por ejemplo, les doy un conjunto de vectores y le pregunto si es base. Y yo no pretendo que resuelvan sistemas, como les mostré en los ejemplos, sino que eventualmente hagan algo para darse cuenta de alguna cosa y que puedan concluir, ¿sí? Pero en base a todo lo que les conté. A ver acá. ¿Sí? Entonces, más allá, ¿cómo podemos ver si un conjunto de vectores es linealmente independiente sin resolver un sistema? Y podríamos calcular su determinante. Si podemos graficar, porque es en R2 o en R3, tienen que tener todos distinta dirección. Entonces, argumento en función de eso. Y después simplemente decir que como todo conjunto de vectores en Rn o lo que sea que estén aplicando genera ese espacio vectorial y que además si tiene n vectores linealmente independientes en Rn, va entonces a constituir una base, sería suficiente. Eventualmente calculan, que no es mi aspiración, ¿sí? Pero de última, si no se dan cuenta de esto, con explicarlo mejor, pueden calcular. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo se va el tiempo? Vamos con el ejemplo de la pinturería, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, un cliente quiere comprar pintura de un tono verde particular que no está en el stock, ¿sí? Entonces se ve en base a lo que hay en la pintura que hay en stock, verde, armar ese color. Entonces decimos que ese color verde se puede hallar combinando, ¿sí? Amarillo, azul, negro y blanco en ciertas proporciones. Los escalares nos darán las proporciones, y acá les puse algunas cantidades en mililitros para formar un litro, ¿sí? Entonces, haciendo esa cantidad por amarillo, más la otra cantidad por azul, más la otra cantidad por negro, más la otra cantidad por blanco, nos da el verde que quiere el cliente, ¿sí? Entonces ahí tenemos expresado, ¿sí? Un vector, los vectores del espacio vectorial serían, en este caso, el espacio vectorial sería el espacio de colores, y entonces cada uno de los colores es un vector del espacio vectorial. Entonces el vector color verde lo expreso como combinación lineal de los vectores que tienen colores amarillo, azul, negro y blanco, ¿sí? Mediante estos escalares.
Ahora, como veo en este planteo del listado de, ¿cómo se llama? Del listado de colores de pintura que se venden en esa pinturería, eh, vamos a decir que si consideramos los colores primarios, rojo, amarillo y azul, podemos decir que esos tres colores son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque ningún color se puede formar a partir de otro. Entonces, si mezclo rojo y amarillo, no obtengo azul. Si mezclo rojo y azul, no obtengo amarillo. Y si mezclo amarillo y azul, no obtengo rojo. ¿Sí? Entonces, estos tres colores que forman parte del espacio vectorial de colores, ¿sí? Esos tres, que bueno, son vectores en este caso, el espacio vectorial, son linealmente independientes, ¿sí? Entonces el vector nulo lo expreso como combinación lineal de estos colores mediante ¿qué? Escalares todos nulos, porque nunca voy a encontrar uno a partir del otro. Ahora, si a este conjunto de colores le agregamos el color verde, entonces vamos a ver que hay dependencia lineal, porque el color verde lo puedo conseguir mezclando alguna proporción de esos tres colores, ¿sí? Como vimos en el ejemplo que vimos acá de combinación lineal. Mezclo para, bueno, acá había puesto otros colores, pero ahora sería para rojo, amarillo y azul. Mezclo con alguna proporción de cantidades y obtengo que verde. ¿Sí? Entonces, los colores primarios son linealmente independientes entre sí, pero si agrego un color que se puede obtener a partir de mezclar otros dos colores, entonces que existe la dependencia lineal. Y respecto a la generación, vamos a decir que si mezclo rojo, amarillo y azul en distintas proporciones, ¿qué pasa? Genero todo el espectro de colores, ¿sí? Si en vez de tener los tres colores, tuviera dos de ellos solamente, no genero todo el espectro de colores, o sea, no genero el espacio de colores, sino que genero ¿qué? Un subespacio de colores. Supongamos que mezclo rojo con amarillo. Obtendré un subespacio de colores. Mezclando rojo con amarillo nunca voy a tener verde, nunca voy a tener un violeta, ¿sí? Entonces, obtengo un subespacio de colores. Entonces, respecto de lo que es la base, vamos a decir que los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, conforman una base, ya que generan que todo el espectro de colores y son linealmente independientes entre sí. Es decir, ninguno de los colores primarios se puede formar a partir de ellos, ¿sí? Ya dijimos, con rojo y amarillo no generamos azul, con azul y amarillo no generamos rojo, y con rojo y azul no obtenemos el amarillo. Y la dimensión del espectro del espacio de colores, bueno, va a ser 3 porque en la base tenemos 3 colores. Esos 3 colores, por supuesto, son linealmente independientes entre sí y generan todo el espacio de colores. A ver. Me pareció viendo un mensaje, pero no lo veo. A ver, ¿dudas, preguntas, chicos? Bueno, acá tienen algunos videos indicados. Acá, vean, fíjense, acá les puse ejemplos hasta el minuto 3:50, ¿sí? Acá les puse de 4:20 a 10:30, o sea, como para concretar qué es lo que quiero mostrarles respecto de lo que vimos en la teoría, ¿sí? Como para completar el tema. Tenemos que pasar a lo que es la relación entre el concepto de base y coordenada. Es muy probable que este tema no lo pueda terminar, pero bueno, vemos lo que se puede ahora juntos. Les indico el video para que ustedes lo puedan terminar de ver y la próxima clase vemos si hay consultas. Hay otra cosa que les quiero comentar para que ustedes vayan viendo, no se olviden. Muy importante tener esto en mente, ¿sí?
Hoy estamos intentando terminar de ver espacios vectoriales, ¿sí? Acá tienen, sí, ya tienen puesto acá el video. Igual me falta ponérselos en la página. La relación entre concepto de base y coordenadas, que lo vamos a empezar ahora, lo tienen acá para que ustedes terminen. La próxima clase tenemos que empezar con transformaciones lineales, ¿sí? Hoy no llegamos, así que después actualizo esta parte del cronograma. Y transformaciones lineales entran al parcial el lunes 6 del 10, ya tenemos el parcial, ¿sí? Así que vayan viendo. Hoy es 15, una semana, 2 semanas, tercera semana, lunes 6 del 10, primer parcial. Recuerden que es presencial con inscripción previa en el aula virtual. Respecto a la inscripción, la clase anterior, acá, hablamos solamente sobre la inscripción, se los muestro en el aula virtual. Bueno, vamos entonces acá. Relación entre el concepto de base y coordenada. Acá, trabajando en R2, ¿sí? Tenemos dispuestos los ejes coordenados cartesianos, ortogonales o perpendiculares entre sí. Tenemos un punto en el plano con coordenadas para XA, coordenada para IB, y tenemos los versores y J asociados al eje X y al eje Y respectivamente. Entonces decimos que el vector OP lo podemos expresar como la suma entre versor Y por A, nos da este vector celeste, más versor J multiplicado por B, ¿sí? Esta coordenada B nos da este vector celeste. Si sumamos este vector más este vector, si lo trasladamos acá, tenemos la suma vectorial, ¿sí? Entonces nos dará este vector OP. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector OP lo podemos expresar como combinación lineal de estos dos vectores. Ahora, estos dos vectores y J, que son vectores unitarios, como estamos en R2, el vector Y tiene componentes 1, 0, y el vector J tiene componentes 0, 1. ¿Qué son estos? Porque acá estamos viendo, no se me estén poniendo cosas más, la relación entre el concepto de base y coordenadas. Estos dos vectores I y J, que en este caso en R2 y en R3 se llaman versores, obviamente en R3 agregamos el versor K, ¿sí? Son vectores ¿de qué? De una base, constituyen la base canónica de R2, ¿sí? Entonces fíjense, el vector OP lo estoy expresando como combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí? Canónica en R2. Y fíjense que los escalares A y B que acompañan a esos vectores de la base, ¿a qué corresponden? A las coordenadas del punto P. Esto que se ve tan claramente cuando trabajamos con vectores unitarios, ¿sí? O bases canónicas, respecto de las coordenadas del punto en el plano o en el espacio, se ve claramente, ¿sí? Que A y B corresponden las coordenadas del punto. Ahora, la misma idea se puede llevar adelante, ¿sí? Teniendo en cuenta que no se trate de la base canónica y que no necesariamente los vectores estén dispuestos como en forma perpendicular, ¿sí? Entonces, siempre, aunque no pase exactamente esto, no sean vectores de la base canónica, pero vieron que cualquier conjunto de vectores que sea generador y linealmente independiente constituye una base del espacio vectorial correspondiente, ¿sí? Entonces, puede ser cualquier otra base, pero además los vectores no necesariamente tengan que tener, ¿qué cosa? Disposición perpendicular, pueden formar cualquier otro ángulo, entonces siempre vamos a poder interpretar como que los escalares que acompañan a los vectores de esa base para expresar esa combinación lineal son coordenadas. Entonces generalizamos la idea. Tenemos ¿qué cosa? Un conjunto de n vectores que constituyen una base del espacio vectorial B. Entonces decimos que todo otro vector U de dicho espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de los mismos. Cuando decimos esto, estamos hablando de ¿qué? De un conjunto
generador, ¿sí? Todo otro vector del espacio vectorial B se puede expresar como combinación lineal de ese conjunto de vectores. ¿Qué significa? Que es un conjunto generador, ¿sí? Pero nosotros decimos que es, además que base, o sea, este conjunto de vectores también es linealmente independiente. Entonces, siempre que tengamos esto, estos escalares que acompañan a los vectores de la base, ¿cómo se llaman? Coordenadas, ¿sí? Entonces, tenemos acá, la expresión del vector U respecto de la base S, o en función de la base S, ¿sí? Respecto de la base S, donde todos estos escalares se las denomina como coordenadas del vector U, C1, C2, C3 hasta Cn, que son las coordenadas del vector U relativas a la base S. Estas coordenadas, que vieron que son varias coordenadas, ¿sí? C1, C2 hasta Cn, las que sean, las podemos guardar. ¿Dónde las podemos guardar? En un vector, que lo vemos de esta forma, o lo podemos guardar ¿dónde? En una matriz. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si lo ponemos entre paréntesis al vector U, vamos a hablar del vector de coordenadas del vector U respecto de la base S. Entonces, en forma de vector ponemos las coordenadas C1, C2 hasta Cn. Si lo escribimos como matriz, vamos a hablar de qué? De la matriz de coordenadas. Entonces al vector U lo ponemos entre corchetes, ponemos U. Entonces la matriz de coordenadas, ¿de qué leemos? Del vector U respecto de la base S, y tendrá coordenadas C1, C2 hasta Cn. Lo vemos como una matriz columna. Nosotros vamos a trabajar en general con matrices, ¿sí? Pero bueno, la bibliografía está intensa con estas dos cosas. Incluso a veces teniéndolo en disposición horizontal habla de matrices y no de vectores de coordenadas. Así que lo importante es interpretar bien de qué se trata. Siempre que tenemos una combinación lineal, ¿sí? De vectores respecto de un vector, respecto de vectores de una base, los escalares que acompañan, ¿qué son? Las coordenadas. Entonces, a nosotros nos interesa, ¿sí? Para un vector B que pertenece a un espacio vectorial B, donde tenemos dos bases, una base la llamamos inicial y la otra base la llamamos nueva base. B es la base inicial, B' es la nueva base. ¿Qué nos interesa? Pasar de una base a otra. ¿Sí? Tenemos que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B o base inicial, y acá tenemos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la nueva base o base B'. Recuerden que los corchetitos es lo que les hace saber que eso es la matriz de coordenadas del vector que dice allá adentro respecto de la base que está indicada o subindicada acá afuera, ¿sí? De los corchetitos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo podemos ver, cómo relacionamos estas informaciones para encontrar o poder pasar de una base o expresar un vector respecto de distintas bases? Entonces vamos a demostrar esto, ¿sí? Que la matriz de coordenadas del vector B respecto de B' o la base nueva, la podemos encontrar realizando el producto entre P, que es una matriz, que se llama matriz de transición, y esta otra matriz, que es la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B o base inicial. P es una matriz que nos permite la transición de la base B a la base B'. No voy a llegar con esta demo, pero les quiero mostrar acá, ¿sí? Que esta matriz P, que tiene esta forma, ya en la próxima clase terminaremos de ver de qué se trata esto, pero ustedes lo tienen que adelantar, ¿sí? Por si la profe del práctico puede llegar a adelantar, ¿sí? Esa matriz, ¿sí? P se llama matriz de transición y nos permite la transición de una base B a una base B'. Veamos para entender mejor esta idea, nosotros queremos demostrar esto, ¿sí? ¿Cómo podríamos expresar? Esperen un segundo.
acá tenemos este vector azul, ¿sí? Expresado respecto de los vectores de la base estándar o canónica en R2, con el vector 1, 0 y 0, 1. La coordenada del punto acá, ¿sí? En el extremo es coordenada para X4, coordenada para Y3. Entonces, este vector que tiene componentes, componente acá sobre X4, componente sobre Y3, lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base estándar o canónica, ¿sí? Para R2. Entonces, ¿qué vemos? Que si tengo acá 4 componentes y acá componente 3 que la pongo acá, esta suma vectorial me da este vector que tiene por componentes 4, 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logro? Multiplicando el vector y, ¿sí? De componentes 1, 0 por la coordenada de x, que es 4. Entonces tengo este vector, y el vector j lo multiplico por la componente, perdón, por la coordenada de y, que es 3, ¿sí? Entonces tendría este vector de acá a acá. Entonces la suma vectorial me da el vector 4, 3. Entonces el vector 4, 3 lo tengo expresado como combinación lineal de los vectores de la base canónica en R2 con estos numeritos 4 y 3 que son las coordenadas. Ahora, podría expresar también este vector que tiene componentes 4, 3 mediante estos vectores de esta base, vector de componentes 1, 1 y vector de componentes menos 1, 1, ¿sí? Esta base que estamos llamando base B'. Entonces, expreso el vector 4, 3 como combinación lineal de estos dos vectores. A ver, ¿dónde me quedo acá? Voy a poner más acá, así puedo agrandar y se ve. Bien. Entonces, tengo estos dos vectores, ¿sí? Acá está para esta base, es lo que escribí en lila, azul, celestito, ¿sí? Y estos dos vectores son los verdes. Entonces, ustedes se pueden ver, si el vector que tiene componentes 1, 1, lo multiplico por 3,5, ¿sí? Voy a tener este vector, de acá hasta acá. Y si el vector que tiene componentes menos 1, 1, lo multiplico por 1/2, voy a tener este vector, ¿sí? Si armo acá, ¿sí? Según la regla del paralelogramo, armo el paralelogramo, ¿sí? ¿Qué tengo? Que este vector más este vector, ¿sí? Me va a dar de resultado este vector, ¿sí? Eso sería la suma vectorial teniendo en cuenta la regla del polígono de un triángulo. Pero armo el paralelogramo, ¿sí? Entonces, puedo expresar ¿qué cosa? La combinación lineal del vector 4, 3 respecto de estos dos vectores de la base B' mediante ¿qué escalares? Menos 1/2 y 7/2. Entonces, menos 1/2 y 7/2, ¿qué son? Las coordenadas. Ahora no se ve directamente el menos 1/2 y 7/2 como un punto acá, como es en 4, 3, ¿sí? Pero la idea es exactamente lo mismo, solamente que cuando se trata de los vectores de la base canónica, sí se ve de esa forma, pero cuando se trate de otros vectores, no se ve como el punto ahí en el plano, ¿sí? Pero estos siguen siendo ¿qué cosa? Las coordenadas. Díganme, chicos, a ver si se entendió o no. ¿Tienen preguntas, dudas? Bueno, entonces lo dejamos aquí, les subo la clase, tienen ya ahí en el cronograma, ya tienen el video que necesitan ver, pero les agrego todo ahí en el aula virtual para que le puedan dar una buena continuidad. Ideal siempre cuando yo les digo que vayan haciendo, adelantando, que puedan adelantar los temas que se van a ver, ¿sí? Pero lo mínimo que tienen que hacer es eso para estar cubiertos para la clase práctica, ¿sí? Para mí hubiera sido ideal hoy terminar con todo esto porque ya estoy súper comprimida con el tiempo, pero me doy cuenta que, bueno, necesito, en este curso que tiene ingresantes y recursantes, necesito explicar un poco más pausado. Así que bueno, estoy intentando, pero estoy la verdad complicado con los tiempos. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy, ¿sí? Les dejo ahí indicado el material
Si pueden adelantar algo más, tienen los videos, tienen material de cátedra y además tienen las diapos por unidad. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Nos vemos, chicos.